Esta es Cecilia Stryzowski, una chica que se enamoró de un hombre muy poderoso, perteneciente a una familia de muchísimo dinero en Argentina. Al principio, la familia de este chico no aceptaba a Cecilia, ya que era de una condición peor a la de ellos, pero finalmente acabaron las cosas muchísimo peor. Y es que seguramente te esperabas que después de decirte que esta chica era pobre y que conoció a este chico que era rico y la familia no la aceptaba, pensabas que te iba a decir que terminaron enamorándose y la familia le aceptó. Pues la realidad es muy diferente, nunca la aceptaron y la situación llegó a ser uno de los casos criminales más impactantes de toda la historia. Bienvenidos al caso de Cecilia Stryzowski. Hola y bienvenidos a La Curiosidad Mató al Gato, tu rincón favorito donde hablamos de los casos de criminología más impactantes de toda la historia. Y es que, como he dicho al principio, este caso al principio parece la típica historia donde alguien de una familia pobre conoce a alguien de una familia rica y al principio hay muchas trabas, pero finalmente se enamoran. Pero la realidad es que no fue nada así, hubo infidelidades, por supuesto que hubo gente que murió y es uno de los casos que más os van a sorprender de todos los que hayáis escuchado en vuestra vida. Así que vamos con el caso al completo, caso que se iba a quedar sin resolver, pero finalmente sí que se pudo confirmar la versión original y es por esto que vais a flipar con los acontecimientos. Pero antes quiero recordar y dar las gracias a todos los que habéis suscrito en el último vídeo y si tú quieres suscribirte, dar like o activar la campanita, por supuesto que te lo agradezco muchísimo. Dicho todo esto, empecemos con este caso. Los sucesos inician en la provincia de Chaco, ciudad de la Resistencia en Argentina. Y antes de nada tenemos que conocer quiénes son los principales implicados de este caso. La primera es Gloria. ¿Quién es Gloria? Gloria es la madre de Cecilia Stryzowski, que es la protagonista de este vídeo. Y es que Gloria siempre había tenido el sueño de ser mamá, sin embargo tenía problemas de fertilidad y tuvo que hacer algunos tratamientos para finalmente poder cumplir su sueño, que era el de tener una hija. ¿Qué hija fue? Fue Cecilia Stryzowski, que es la protagonista de los acontecimientos de hoy. Cecilia nació el 3 de agosto de 1994. Y es que Cecilia nació con tan solo 6 meses de gestación. Ya sabéis que lo normal y lo ideal es que los bebés estén 9 meses en el vientre de su madre, pero Cecilia nació a los 6, algo que no impidió que ella tuviese una vida completamente sana. 2 años más tarde nació la segunda hija, y esta se llamaría Ángela Stryzowski. Así que ya conocemos a Gloria Romero, la madre de Cecilia y de Ángela, pero estaréis preguntando, ¿y con quién? ¿Quién es el padre? Pues el padre se llamaba Miguel. Un padre que estuvo completamente ausente, y es que en cuanto nacieron las chicas, él básicamente se desapareció, se fue a comprar tabaco y no aparecerá en esta historia hasta el final. Al momento de los hechos, Cecilia tenía 29 años, era empleada administrativa en el Centro de Salud Emerenciano de Sena. Además, era la dueña de una cafetería llamada Gato Negro. Sin embargo, antes de llegar al momento de los hechos, tenemos que conocer alguna información importante, como por ejemplo que Cecilia era cristiana. Y este dato será muy relevante ya que Cecilia siempre llevaba un collar que tenía una cruz. Ya sabéis que la cruz suele pertenecer a la creencia cristiana y este collar será muy determinante en la historia, así que no lo olvidéis. Mientras que el padre de Cecilia tenía problemas con la ley por acusaciones de lavado de dinero, además había abandonado a su familia, Cecilia creció como una chica muy preocupada por el prójimo. Era una persona que cuando notaba que alguien no estaba bien, daba todo lo que tenía en su interior para que esa persona mejorase aunque fuese solo un poquito. Solía afrontar los problemas con mucho humor y era una persona muy pero que muy eficaz. Cuando había un problema, no le daba un ataque de ira y se quedaba sin avanzar, sino que era una persona de buscar rápidamente soluciones. Un ejemplo es que Gloria Romero, la madre de Cecilia y de Ángela, se quedó completamente inválida en silla de ruedas. Y se puede decir que Cecilia fue la persona que evitó que tanto la hermana de ella, Ángela, o que la propia madre, Gloria, tuvieran depresión tras este evento. Su hobby era ser bailarina y en muchas ocasiones ganaba dinero como profesora de danza. Además, tenía un talento único para hacer manualidades, así como para el diseño gráfico. Y era una persona con mucha ambición, no solo le bastaba los estudios que tenía, sino que también quería hacer un grado universitario donde conoció a César Sena. Este hombre, quien sería rápidamente su novio, nació en diciembre de 2003. Su madre es Marcela Verónica Acuña y su padre Emerenciano Sena.
Los padres de César serán muy importantes en esta historia. Ambos tenían una trayectoria política muy grande. En 2008 lograron fundar un barrio el cual lo nombraron Emerenciano. Llegaron a obtener tal relevancia que tuvieron una relación muy estrecha con el gobierno de la provincia de Chaco. Y es que ya sabéis cómo va la política, que en muchas ocasiones, pues muchos partidos o muchas personas relacionadas con este ámbito crean organizaciones sociales para ayudar a las personas, algo que da una buena imagen al partido, lo cual se repercute en votos. Es por esto que se fundó la Fundación Dr. Saúl Acuña, la Fundación Emerenciano Sena y la Cooperativa de Trabajo Emerenciano Limitada. Y es que recibían a menudo dinero del gobierno. En concreto en 2023 le dieron 141 millones de pesos argentinos, que son como 140.000 dólares o 125.000 euros, los cuales siempre lo utilizaban para causas sociales. Y con todo este contexto llegamos al punto donde Cecilia y César conectan y hay choques entre las familias. ¿Por qué? Porque César venía de una familia que era muy rica, de mucho poder y mucho dinero, y Cecilia venía de una familia que no era de ese estilo. Al momento de conocerse, César tenía 18 años, mientras que Cecilia tenía 28. Se conocieron por una red social de citas muy conocida llamada Tinder. Esto ocurrió en el año 2021. Y es que a la familia de César no le parecía bien que se pusiera novio con esta chica y mucho menos que la hubiera conocido por una aplicación de citas. Así que pusieron muchas trabas y muchos impedimentos en que esta relación saliera. Pero la realidad es que César y Cecilia querían estar juntos, así que daba igual lo que dijesen porque ellos querían estar unidos. Es por esto que finalmente se casaron en secreto. El 16 de septiembre de 2022 se unieron de manera oficial, aunque en secreto. Estuvieron viviendo durante 6 meses juntos en una casa de una tía de Cecilia, ya que obviamente la familia de César no iba a dejarles una casa, que tenían dinero de sobra, pero no iban a dejarle una casa o una habitación para que viviesen juntos, ya que ellos no querían que esta unión permaneciera por el resto de sus vidas. Algo muy relevante es que el 16 de septiembre se habían casado, siguieron 6 meses viviendo como novios, pero oficialmente se divorciaron 4 días después de que se hubiesen casado. No se sabe por qué esto fue así, pero la realidad es que después de este divorcio siguieron viviendo como novios como si nada hubiese pasado. Y es que las cosas extrañas rápidamente llegaron a esta historia, y es que César estaba completamente paranoico con todos los mensajes que le podían llegar a Cecilia, ya que César estaba muy celoso de cualquier cosa. También llevaba siempre un arma blanca en su bolsillo o en su interior, ya que decía que era un político altamente buscado y que tenía que llevar un arma para defenderse en caso de necesidad. Además, César tomaba psicofármacos, ya que era una persona que se volvía muy agresiva en caso de no tomarse los medicamentos. En alguna ocasión había llegado a pegarle a su propia madre o incluso pegar a Cecilia. Era una persona con rasgos narcisistas, con ataques de agresividad y encima una persona manipuladora. Vamos, lo tenía todo para ponerse novio con él. Y ahora, con todo lo que sabemos, vamos directamente a los hechos. ¿Qué fue lo que ocurrió y por qué este caso es tan importante en el ámbito de la criminología? A finales de mayo de 2023, César le manifiesta a Cecilia sobre un viaje a la ciudad de Ushuaia. Este viaje llenó de ilusión a Cecilia, ya que para ella era un viaje perfecto. Iba a conocer una nueva zona del mundo, que a ella le encantaba viajar y conocer cosas que no conocía, y además este viaje tenía un propósito y era el de que iba a conseguir trabajo en esta ciudad, iba a poder ganar mucho dinero y se iba a poder trasladar junto con su novio. Así que le comentó a su madre por WhatsApp que iba a hacer este viaje a Ushuaia para finalmente poder firmar el contrato de arrendamiento, es decir, el contrato de la vivienda, y también firmar permisos para trasladar a los perros, para finalmente poderse ir a vivir con su novio a esta ciudad y poder trabajar ahí. Y es que César le había comentado a Cecilia que la idea era hacer un vuelo hacia Buenos Aires y una vez que estaban en Buenos Aires, hacer escala y coger otro vuelo hacia Ushuaia, algo que nunca ocurrió, ni siquiera la idea era este viaje, o sea, esto era todo una mentira. En este punto Cecilia tenía una perrita pequeña, es por esto que en Ushuaia iba a firmar el permiso para poder llevarse a la perrita hacia allí. Sin embargo, para el mini viaje que iba a ser para firmar, no se iba a llevar a la perra, así que le dijo a César, ya que ella estaba ocupada, que le llevara a la perrita a su madre para que su madre estos días que iban a estar fuera cuidase de la pequeña perrita, ya que aún era un bebé y era muy pequeña, no puedes dejar a esta perrita sola 3, 4 o 5 días.
Esa misma noche, César Sena, tal y como había indicado Cecilia, se acerca hacia la casa de Gloria para llevarle la cachorra, junto con unas indicaciones muy específicas para poder cuidar a la perrita, también con algo de dinero para poder comprar alimentos. Y justo después de esto se inicia este viaje que nunca fue un viaje. A las 3 de la mañana, César y Cecilia llegan a un motel. El propósito de dormir en este sitio era simplemente el de descansar algunas horas para las 9 de la mañana partir a este viaje. Sobre las 9 de la mañana se le ve a César y Cecilia salir de este lugar de camino a los padres de César. Al salir justo del motel, Cecilia le habla a su hermana Ángela y le indica en modo de despedida que va a estar unos días fuera. Sin embargo, ella no sabía que este viaje jamás se iba a producir y que ni siquiera iba a moverse de esta ciudad en la que ella estaba. Las cámaras de seguridad registran que Cecilia y César entraron a la casa de los Sena a las 9:15 de la mañana. Sin embargo, Cecilia nunca salió de este lugar. Y es que Cecilia no había sospechado nada, ya que había estado muchas veces en la casa de los padres de su novio, la casa de los Sena, y no le parecía extraño entrar aquí antes de partir al viaje. Sin embargo, las sospechas del resto de gente empezaron a aumentar cuando no había comunicaciones por parte de Cecilia, y la última vez que se le había visto era entrando a esta casa, pero nunca se le vio salir. En los siguientes días, la familia Sena inició el viaje que estaba previsto a Ushuaia, pero sin Cecilia. Esto era algo extraño, ya que nadie sabía el paradero de Cecilia. Estaba desaparecida y cada vez la preocupación aumentaba más y más, mientras que a la familia Sena le daba completamente igual. Estaba en actos políticos en diferentes partes del país. En un evento político se observó a César y tenía unas marcas muy visibles en el cuello y la cara, lo que se asemejan a rasguños hechos por una lucha muy fuerte. Y es que esto sorprendió bastante a las personas, ya que tener el cuello lleno de rasguños era algo que llamaba la atención realmente. Sin embargo, César rápidamente contestó que él practicaba un deporte llamado Aikido, que es un arte marcial que implica la lucha, y por esto tenía estas marcas gracias a practicar este deporte. Por otro lado, pasaban los días y Gloria, la madre de Cecilia, estaba brutalmente preocupada. Su hija llevaba varios días sin responder mensajes, sin responder audios y rechazando llamadas y videollamadas. Finalmente, Gloria optó por llamar a la familia de César, donde ellos le respondieron que Cecilia había roto su teléfono y que estaría comunicándose por el móvil de César. Sin embargo, cuando le insistieron a César para poder hablar con su hija, la respuesta fue que se había escapado, que había conocido en Buenos Aires a un chico y que le había puesto los cuernos. Esto era muy extraño, ya que Cecilia no era este tipo de personas que ponen los cuernos o hacen este tipo de cosas, y aparte era una persona que tenía muchísima unión con su madre. Todo el día estaban pasándose memes, cosas graciosas, vídeos de risa o cualquier situación, desde la mayor tontería del mundo hasta la cosa más seria, ya que no eran una relación de madre e hija, eran prácticamente amigas y se contaban absolutamente todo, hasta las cosas más privadas, y es por esto que a Gloria le sorprendía mucho no saber nada de su hija, ya que ella le hubiera contado algo así. César no estaba dando respuestas coherentes, y en estos días dos hombres que no pudo reconocer Gloria tocaron a la puerta de su casa y le dijeron que a su hija le habían hecho algo, pero que a ellos no podían decir más. Estos dos hombres también aconsejaron a su madre que la declarasen como desaparecida. Gloria, la madre, quien ya estaba en un ataque de ansiedad, llamó rápidamente a César y le dijo que como no hiciera la videollamada para poder ver a su hija bien, que iba a denunciar. Y este nuevamente contestó diciendo que no le hablase a él, que le hablase directamente a ella y que le hablara a su móvil. Algo que es muy contradictorio, ya que anteriormente había dicho que se le había roto el móvil a Cecilia y ahora de repente, si tiene el móvil bien, algo no cuadra. Finalmente, el supuesto chat de Cecilia y su madre tiene interacciones. Cecilia le indicaba que estaba cansada de todo, que le preguntara a César y que ella le dejara en paz. A la madre le pareció extraño que su hija dijese algo así, sin embargo, le había indicado que le preguntase a César y nuevamente Gloria le pregunta a César. Esta fue una de las últimas conversaciones que tuvo Gloria con César, con el novio de su hija, y César respondió con capturas de pantalla donde se dejaba a Cecilia como la villana. Las capturas demostraban que Cecilia le había puesto los cuernos, que se había ido con otro hombre y la dejaba como la mala, dándole a entender a su madre que todo estaba roto.
A la madre le parecía todo esto muy muy raro. Además, la forma de escribir desde el chat de Cecilia y todas estas interacciones parecía como si fueran fingidas o la hubiera escrito otras personas. Además, habían pasado 5 días y no se sabía nada de dónde estaba Cecilia. En este quinto día, Gloria procede a hacer la denuncia de la desaparición de su hija en la Comisaría Tercera de Resistencia. Se alineó la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres y la División de Cibercrímenes. Ambos estuvieron calculando todas las imágenes, todas las grabaciones de seguridad para concretar que era verdad que Cecilia había entrado a la casa de los Sena, pero que nunca había salido. En primer lugar, gracias a empresas externas de geoconexiones, localizaron el teléfono de Cecilia. Y es que estaba en una finca perteneciente a los Sena. Algo que era muy curioso es que el lugar donde se encontró el teléfono era un criadero y a la vez un matadero de cerdos. Es decir, ahí es donde trituran y crían la carne de los cerdos. Ahí la policía se dio cuenta que algo no estaba bien, y es que César le había indicado a su madre que Cecilia en Buenos Aires le había puesto los cuernos y que se había ido con otro amante. Sin embargo, esto no era verdad, ya que en ningún momento, y el teléfono lo demostró, Cecilia había salido de esta ciudad de Resistencia. Además, nunca tuvo un pasaje a Buenos Aires, ya que el viaje a Buenos Aires y luego a Ushuaia nunca estuvo planeado para Cecilia. El plan era que ya se quedara sin vida. La policía empezó a investigar a fondo en los terrenos de la familia Sena. También empezaron a sospechar que muchos de los fondos económicos de esta familia venían de fuentes extrañas. Y la cámara de seguridad de la casa de los Sena también verificaba lo mismo que ya se sabía, y es que Cecilia entró, pero nunca salió. Es por esto que las autoridades quisieron interrogar a todas las personas que ese día se encontraban en la casa de los Sena, que eran en concreto los Sena, y también Fabiana González, que era una ayudante como una sirvienta, que estaba en casa ayudando a todo lo que se necesitase. Finalmente, estas personas fueron a dar las declaraciones y ocurrió algo muy extraño, y es que las versiones de todos los testigos no coincidían. En concreto, el principal sospechoso, que era César, el novio de Cecilia, dio muchas contradicciones en relación a lo que habían dicho el resto de testigos. Él hablaba de Cecilia como una mujer interesada. Además, manifestaba que ella solo quería su dinero, que había abierto el local Gato Negro, que era de su propiedad, con el dinero que él le había dejado por el divorcio y que además le habían dado un terreno a su nombre en este territorio. Lo que sí se pudo saber es que esto del terreno que le habían dado era mentira, no había ningún terreno a nombre de Cecilia y el dinero que le había regalado a Cecilia para que ésta abriera el local Gato Negro había sido supuestamente en efectivo, o sea que no se puede comprobar si realmente le había dado dinero o si no. En la propiedad de los Sena se encontró 4 vehículos, siendo una camioneta marca Toyota modelo Hilux de color blanco la más destacada, aparte 6 millones de pesos argentinos que estaban en efectivo por diferentes cajones de la casa. Por no hablar de armas blancas que había por la casa, armas de fuego y muchas municiones por todos lados, algo que obviamente no es normal. Todo esto unido con que César era una persona agresiva, una persona violenta, narcisista, manipuladora, no ayudaba nada a la imagen que estaban recibiendo los Sena por estos acontecimientos. Se reportaron una gran cantidad de actividades económicas sospechosas, una gran corrupción, algo que convirtió a la familia Sena en un grupo en debacle. Hasta ahora conocemos todos los acontecimientos y es probable que la familia Sena sea quienes acabaron con Cecilia, ya que Cecilia entró a su casa pero nunca salió. Pero a partir de ahora vamos a narrar los acontecimientos más fuertes del caso y cuidado porque esto es muy pero que muy impactante. Marcela y Emerenciano tenían cargos muy importantes en el Partido Socialista Único. Marcela, la madre de César, era la intendenta. Por otro lado, Emerenciano era un diputado. Y el hecho de tener tanto poder esta familia, tanto dinero, era muy contraproducente para este caso, ya que ya sabéis que cuando una familia es muy poderosa puede incluso ocultar un crimen o censurar a la prensa para que nunca salga a la luz. Sin embargo, por suerte, vamos a conocer todos los hechos. El sábado 10 de junio el fiscal aprobó un allanamiento en todos los terrenos de la familia Sena. Las autoridades rápidamente dieron con Gustavo Melgarejo, quien ya tenía varios problemas y casos abiertos sobre causas de violencia de género. En el lugar donde previamente se había encontrado el móvil había un matadero de cerdos, donde había una trituradora y donde se encontró sangre humana.
Por lo tanto, las teorías después de este punto eran varias. Algunos piensan que habían trasladado el cuerpo de Cecilia y que la habían quemado en el bosque. Otros piensan que habían echado el cuerpo de Cecilia a los cerdos y que ellos lo habían devorado. Sin embargo, no os preocupéis porque ya estoy yo para traeros qué es lo que realmente ocurrió. Continuaron las investigaciones y se detuvo a un hombre muy importante en el caso llamado Gustavo Obregón, un hombre que era pareja de Fabiana González. Esta chica que he mencionado antes, que era la sirvienta de la casa de los Sena, pues su marido, quien se creía desde el inicio que estaba muy vinculado a lo que le ocurrió a Cecilia, y vaya que no estaban equivocados. En la finca de los Sena se encontró en un hoyo varios restos óseos que habían sido quemados y enterrados. La situación para los Sena cada vez estaba peor, no solo cada vez había más indicios de que ellos eran los culpables de la muerte de Cecilia, sino que también se les estaban encontrando un montón de problemas con la economía, de armas, de cosas así, lo cual solo perjudicaba su imagen a nivel electoral. En estos días, una mujer llamada Magalí Fernández, que pertenecía al partido en el que Meano era líder, va a una radio llamada Gualamba FM y en esta emisora, en el programa Alerta Urbana, desvela una información muy importante. Y es que esta mujer era parte del equipo y del partido de Merenciano y ella estaba declarando en su contra de que estaba completamente segura que la desaparición de Cecilia tenía mucho que ver con los Sena y que además ella en su propia carne había vivido cómo en Merenciano, Marcela y también su hijo César habían amenazado a su familia, a sus hijos y también a ella. La mujer manifestó que sentía miedo por estas personas y que si desaparecía alguien de su familia o ella, era por culpa de esta gente. En plena entrevista, las autoridades se llevaron a esta mujer para interrogarla y que ella confesara todo lo que sabía. Ella desveló toda la información y además, al mismo tiempo que sucedía este interrogatorio, se descubrió que los huesos óseos que se había encontrado en una de las fincas de los Sena pertenecían a un humano. No se sabía si era Cecilia, pero sí se sabía que pertenecía a alguien que había perdido la vida bajo las manos de esta familia. La tensión era máxima. Cecilia llevaba 16 días desaparecida y quedaban 5 horas para la apertura de las elecciones primarias en Argentina. Y justo antes de la apertura se encontró una maleta con ruedas, ropa y accesorios que habían sido incinerados. Estos objetos que habían sido quemados se sometieron a varias pruebas y junto con la ayuda de la familia de Cecilia se pudo determinar que todo lo que se había encontrado en esta maleta pertenecía a Cecilia, quien ya estaba muerta. En este punto, las declaraciones de Marcela y Merenciano defendían a su hijo, negaban que César y Cecilia hubieran estado viviendo juntos. Algo que era completamente falso, ya que, como he comentado al principio, estuvieron viviendo como novios durante 6 meses en una casa de una tía de Cecilia. Además, en esta casa se encontró un ramo de flores que César le había dado a Cecilia con un mensaje precioso y romántico. Este mensaje y ramo de flores se lo había regalado tan solo 2 días antes del supuesto viaje a Ushuaia, que este viaje simbolizaba la muerte de Cecilia. La tensión era tan alta que uno de los sospechosos que habían detenido, Gustavo Obregón, manifestó todo lo que había visto. Y todo lo que había visto era básicamente el caso al completo. Y es que más adelante vamos a hablar de algunos detalles muy importantes, pero lo que desveló este señor fue muy importante. El 20 de junio, esta persona que era cercana a los Sena descubrió el cuerpo de Cecilia. César Sena, quien era en ese momento la pareja de Cecilia, le ordenó a que le ayudase a mover el cuerpo hacia la camioneta. Una vez con el cuerpo en la camioneta, fueron hacia un campo perteneciente a la familia de los Sena y ordenó César que este hombre fuera a comprar naftalina. Cuando volvió, César ya había desmembrado el cuerpo de Cecilia y lo iban a quemar. Después de que se hubiera quemado por completo, ordenó César que con una pala agarrase todos los restos del cuerpo o el cadáver de Cecilia y los lanzase a un río. Esto se pudo comprobar ya que las autoridades tuvieron la gran labor de encontrar estos huesos triturados, por desgracia, y también encontraron un colgante en forma de cruz. Recordar que al principio del vídeo he dicho que Cecilia era cristiana y que llevaba este colgante siempre, que se hacía fotos con él, que tenía una cruz, que fue justo el que la policía encontró. Este hombre, quien había desvelado el crimen en completo, acusaba directamente a César Sena.
Los padres de César, Emerenciano y Marcela, siempre le habían defendido. Sin embargo, después de haberse comprobado que César era el autor intelectual de haberle quitado la vida a Cecilia, sus padres se desquitaron. Ambos manifestaron que no sabían absolutamente nada de lo que había ocurrido y lo que había hecho su hijo. Sin embargo, este hombre que había confesado todo siguió hablando y demostró que esto que decían los padres de César era mentira, que ellos sí que sabían lo que había ocurrido. Recordemos que César le quitó la vida a Cecilia, la envolvió en unas mantas blancas para llevarla en una camioneta junto con este hombre que desveló todo hacia la finca donde desmembraron y la quemaron finalmente para lanzar sus huesos al río. A Marcela le sorprendió ver estas sábanas blancas en su propia casa y sabía que se podía tramar de algo extraño. Es por esto que le preguntó a la persona que finalmente desveló todo y en este momento esta persona le confesó que era un cuerpo sin vida, el de Cecilia. Por lo tanto, los padres de César sabían absolutamente todo de lo que había ocurrido. Además, haciéndole varios análisis a César, se pudo comprobar que tenía en las manos algunas cicatrices que aparecen en las manos humanas a causa de un estrangulamiento, que probablemente fue la causa de muerte de Cecilia. Siguieron las declaraciones y Fabiana González, que era esta sirvienta que siempre ayudaba a la familia Sena, confesó que también sabía lo que había ocurrido y desveló alguna información importante como la habitación en la que había sucedido todo. Esto es muy perjudicial para ella, ya que ella sabía lo que había ocurrido y aún así no había alertado a las autoridades. Quizás era por miedo, no se sabe, pero no avisó a las autoridades. Y es que en esta habitación de la que Fabiana hablaba se había visto como había muchísima sangre, la cual había sido limpiada. Sin embargo, la policía tiene la suficiente tecnología para saber dónde ha habido sangre, a pesar de que la hayan limpiado hasta el último milímetro. Y es que el caso ya se reduce a menos personas y antes de hablar de la sentencia que les cayó a los Sena, vamos a hablar de lo que le ocurrió a todas estas personas que realmente fueron cómplices. Fabiana González, este hombre que ayudó a la muerte de Cecilia pero que finalmente desveló todo. ¿Qué le ha pasado a todas estas personas? El 28 de junio se le imputó a Gustavo Obregón, Fabiana González, Gustavo Melgarejo y su esposa Griselda Reynoso por el encubrimiento agravado dándoles prisión preventiva. Y es que podrían pasar hasta 6 años en prisión. Sin embargo, todavía queda lo importante, qué le ocurrió a César o a la familia, porque realmente todos sabían lo que había ocurrido. Finalmente, ya había pasado casi un mes desde la muerte de Cecilia y los forenses desvelaron la reconstrucción de los hechos y qué es lo que había ocurrido en detalle. Según la policía, los hechos ocurrieron entre las 12 y 13 del mediodía hasta las 1 y 1. En la casa de los Sena se encontraba César Sena, Marcela Acuña, Emerenciano Sena y Fabiana González. Y es que sobre las 11 de la mañana César no tenía ningún rasguño en el cuello, sin embargo, sobre las 4:52 ya sí que las tenía. En una habitación de la casa, César estranguló a Cecilia, Fabiana González ayudó a la desaparición de los rastros y sobre las 7 de la tarde César Sena y Obregón, el hombre que finalmente desveló todo, llevaron el cuerpo de Cecilia en la furgoneta hacia este campo que tenía la familia Sena. Allí se desmembró el cuerpo, se quemó y los restos se lanzaron a un río. Los aeropuertos confirmaron que no había ningún viaje ni ningún vuelo de Cecilia hacia Ushuaia o a Buenos Aires, lo que obviamente deja en claro que todo este crimen estaba premeditado. Había 7 personas en prisión preventiva, 4 de ellos hasta un máximo de 6 años, pero aún queda saber cuál es la condena que le pusieron a la familia Sena, a Emerenciano, a Marcela y por lo tanto a su hijo César. Algo muy curioso es que los días previos a los incidentes, Cecilia, quien pensaba que iba a tomar un viaje a Buenos Aires, realizó las siguientes búsquedas en Google. ¿Cómo montar una maleta para un viaje? ¿Qué lugares visitar en Buenos Aires? Y César lo que había buscado en Google era lo siguiente. ¿Cómo aplicar una llave al cuello? ¿Qué sucede con el alma de un ser amado cuando pierde la vida de manera violenta? Así reaccionaron estos criminales al escuchar su sentencia. ¿Los revólver pueden usar silenciador? Algo curioso es que César tenía un abogado, el cual cuando le mostraron todas las pruebas, que es la persona que supuestamente tiene que defender a César, pues este se retiró del caso por diferencias irreconciliables. Obviamente este abogado era un profesional, mantenía la ética moral y obviamente no desveló las pruebas que tenía, pero en cuanto vio de qué iba la cosa, se retiró del caso y no quiso defender a César. Este caso en Argentina causó un gran revuelo de movimientos feministas. Las personas buscaban justicia para Cecilia,
Además, fue un golpe muy duro a nivel político, en concreto para el partido político al que pertenecía Emerenciano. Y es que obviamente era sabido por la ciudadanía que este partido, en concreto los Sena, habían matado a una persona. Obviamente pues nadie le votó a este partido y la competencia ganó con una diferencia aplastante. Y algo muy bueno antes de hablar de la sentencia es que los Sena habían creado algunos proyectos sociales para tener una buena imagen en su partido, y estos proyectos sociales de verdad ayudaban a muchas personas. Sin embargo, después de la detención de la familia, para que estos proyectos sociales no acabaran en el olvido, perjudicando a muchas familias y muchas personas, fueron otras organizaciones las que se quedaron con estos proyectos al mando. La vivienda de los Sena sigue siendo una escena del crimen, es por esto que seguirá siendo investigada por muchísimo tiempo. Se trata de un crimen premeditado donde los 3 integrantes conocían todo lo ocurrido. Se sabe que los 3 integrantes están esperando con ansiedad que se resuelva su tema. Sin embargo, como están en un año electoral en Argentina, no les conviene a este partido que salga la sentencia definitiva para los Sena. Así que están utilizando todas sus apelaciones disponibles para que el juicio sobre la sentencia y la demostración de la culpabilidad de la familia Sena sobre este caso se demore lo máximo. Básicamente, aunque quieren saber cuál es su condena, algo que no se sabe a día de hoy, lo que tienen que hacer es esperar para que el juicio se demore lo máximo posible, para que primero sean las elecciones, ya que si por el contrario fuese al revés y primero se supiese la condena, que lo más probable es que sea condena perpetua, esto perjudicaría muchísimo al Partido Socialista Único en las elecciones. Así que dime tu opinión en los comentarios y cuál crees que sería la sentencia justa. Y antes de nada quiero recordar a todas las personas que se han suscrito en el último vídeo algo que agradezco muchísimo, y si tú quieres suscribirte, dar like y activar la campanita, también te lo agradezco muchísimo. Te recomiendo el último caso que he subido, un señor llamado Lloyd, quien tuvo también una fuerte discusión con su pareja y respondió disparándole en la cabeza. Un caso increíble que se dio encima a la fuga y vais a flipar escuchándolo. Os dejo el caso por aquí, espero que te haya encantado. Esto ha sido La Curiosidad Mató al Gato y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!